que tienen un cerebro distinto, que tienen un CI. Entonces, la idea es que la diversidad sea un valor para nosotros y que los ritmos de aprendizaje definitivamente deben ser únicos. Sé que tenemos dificultades con esto porque hay 25, 30 estudiantes en un salón y de repente no voy a, no sé, tener toda la atención para todos, pero sí que hacer esas pequeñas aportes de valor para que los estudiantes que sí son inclusivos pues puedan tener también un aprendizaje o desarrollo más o menos normal. El derecho fundamental de la inclusión educativa, de que sea de calidad y que sea humana, como para que podamos construir sociedades justas. Al final, varios maestros ya tienen estudiantes que salieron, terminaron la universidad, etcétera, y vemos que estas poblaciones minoritarias muchas veces no llegan a desarrollarse ni siquiera como profesionales o como personas que trabajan. Entonces, con mayor razón, tenemos que hacer una intervención temprana para que ellos tengan el sueño de que puedan ingresar a la universidad, que puedan hacer una carrera, etcétera. No sé si escucharon tal vez un caso que hubo en Arequipa de un aparente suicidio de un chico con autismo. No sé si por ahí lo escucharon. Se hizo muy conocida la noticia y este era aparentemente un chico que tenía diagnóstico de autismo, pero también problemas emocionales, y que falleció en circunstancias que todavía están en investigación. Entonces, pero muchas personas han estado buscando información y posiblemente haya sido porque desde pequeñito había sufrido bullying y en la universidad también le hicieron como ciertas restricciones, los maestros no tuvieron como que las herramientas para tratarlo, de repente sí era distinto, ¿no? Y entonces además tenía problemas emocionales y con esto posiblemente haya podido ocurrir un suicidio. Entonces, a veces no tenemos, ¿cómo decirlo?, la conciencia de que un buen trato o el querer darle importancia a un niño que puede ser un poco distinto puede tener un impacto en su vida futura, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que agarrar un poco de conciencia nosotros. Siempre va a haber estrategias para los maestros o para los que trabajamos con personas en educación. Existe el lenguaje de señas, el braille, las tecnologías accesibles. Algunos tienen su profesional que es para alumnos sombra, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas metodologías. La idea es que en nuestro entorno educativo tengamos esas metodologías de trabajo. De repente no tengo nadie que necesite lenguaje de señas o braille, pero sí tenemos TDAH, tenemos autismos, casi siempre tenemos problemas de aprendizaje en un salón. Entonces ahí sí podríamos agregar metodologías de trabajo, ¿no? Vamos a hacer una distinción en lo que es discapacidad como tal. Ya los tipos de discapacidad reconocidos por nuestro Estado peruano son estos: discapacidad motora física como discapacidad, la discapacidad visual como baja visión o ceguera total, luego está la discapacidad auditiva, la hipoacusia y la sordera total, y la sordoceguera. Luego, los trastornos del espectro autista también son considerados discapacidad, ¿ya? Autismo, síndrome de Asperger, que ahorita está en evaluación estos dos términos. También la discapacidad intelectual como síndrome de Down, retardo mental leve, moderado y severo, y las discapacidades van de acuerdo al rango de la evaluación. Aquí vemos que no está TDAH, no está discalculia, no está trastornos emocionales, depresión, nada. Estos, como les decía al principio, no son discapacidades. Estos sí. Estos son discapacidades y hay ley para que estos alumnos o estudiantes sí puedan recibir educación regular. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la neurodivergencia como tal, el resto de niños neurodivergentes tienen aún más posibilidades de ingresar a un centro de salud, centro educativo regular y recibir una educación regular. Existen distintos tipos de neurodivergencias, especialmente los más conocidos: autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, entre otros. Cada una de estas condiciones pues implica características distintas y muy como básicas para sí mismas. Es fundamental adaptarse para garantizar una educación inclusiva y maximizar el potencial de los neurodivergentes. Aquí les puse nuevamente el TDAH, la dislexia, la discalculia y otros problemas de aprendizaje no son considerados discapacidad, y tampoco los problemas emocionales, todavía no. Ni siquiera hay descanso médico por depresión, por ejemplo. De repente de aquí a unos años avanzamos en salud mental y ya va a haber descanso médico para los
no sé, los trabajadores, qué sé yo, y en estudiantes también se puede hacer una intervención un poco más profunda, ¿no? Creo que nos podemos agarrar de la ley de que haya un psicólogo mínimamente para que evalúe en un centro educativo cuáles son las condiciones de los estudiantes y los vaya derivando a los centros de salud como son. Siguiente, por favor. ¿Ya es el siguiente? Ya. Les cuento que yo tengo déficit de atención. Justo estoy dentro de estos grupos raros. En fin, tuve el privilegio de tener profesoras muy buenas en primaria y en secundaria no la pasé muy bien. Y la universidad, ya bueno, es trabajo de cada persona, ¿verdad? Pero sí, hasta ahora estábamos hablando con mi colega, ella tiene dislexia. Yo tengo dislexia y déficit de atención. Y lamentablemente no me evaluaron a tiempo y la pasé mal. Y ya cuando uno tiene intervención, definitivamente mejora la situación, ¿no? Y como muchos dicen, sin importar si tengo dislexia o tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad, al final somos profesionales normales, por así decirlo, y que nos desempeñamos bien. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir reconociendo estos factores a tiempo como para que se pueda trabajar de alguna manera ya de manera preventiva, ¿no? Para que en el futuro no tengan otros problemas emocionales o de otro tipo de conducta que puedan ser mayores. Bueno, para explicarles un poco más, las personas neurotípicas tienen un funcionamiento cerebral considerado estándar. Quiere decir, la normalidad o la mayoría serían personas neurotípicas. Quiere decir, el procesamiento de información y el comportamiento es similar. Cumplen las reglas, entienden, todo va como que al mismo ritmo. Las personas neurodivergentes, aquí estarían los TDAH, los TEAs, es decir, autismo, el espectro autista como tal, presentan variaciones significativas en su funcionamiento neurológico. Quiere decir, fisiológicamente el sistema nervioso y especialmente el cerebro, esa zona que es la frontal, ya viene como que distinto. Entonces, por eso el funcionamiento, cómo perciben el mundo, cómo se comunican, cómo aprenden, es un poco más desafiante. Y entonces se habrán dado cuenta que por lo menos los TDAH son un poco distintos, son más movidos, son distraídos, como que están llamando la atención, ¿no? No es que les falte inteligencia ni nada parecido, simplemente que son un poco distintos. Ya entonces la neurodivergencia no es un término como afección diagnóstica como tal, no es una enfermedad, es un síndrome que normalmente hacemos una evaluación y les damos un diagnóstico si es que tienen las características que cumple con todo. Entonces, personas neurodivergentes presentan un diferente funcionamiento en su cerebro, es lo que tenemos que entender y saber. Siguiente. Hablemos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad rápidamente. Esta es una condición neurológica, como ya les dije, donde las personas suelen tener dificultades para concentrarse en las tareas, no siguen instrucciones, no se organizan, pierden sus cosas, no hacen tareas, no prestan atención. Es como por momentos, no es que siempre el alumno o el estudiante sea como un terremoto, ¿no? Entonces, por momentos, si le agrada la situación, va a atender, y si no le agrada la situación, no va a atender. Entonces, depende de cómo tenga la atención. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes con problemas de hiperactividad y déficit de atención tienen problemas emocionales también porque tienen menos tolerancia a la frustración, tienen problemas de aprendizaje como tal, entonces a veces no les va muy bien, son un poco movidos, pueden llegar a ser impulsivos, rebeldes, etcétera. Entonces, la idea es no catalogarlos con todas esas características negativas que podemos encontrar, sino cuáles son las virtudes de, ¿no? Las virtudes es que a veces el CI es un poco más alto, es decir, la inteligencia es por encima del promedio, la capacidad de habla casi siempre es buena, hay muchos factores de desarrollo por encima de, emocionalmente son muy expresivos, muy empáticos, ¿no? Entonces podríamos sacarle las virtudes de. Este trastorno definitivamente, si no es tratado y es un trastorno regularmente mediano, va a afectar el desempeño académico y laboral y a veces las relaciones sociales por el hecho de que son muy sensibles, un poco rebeldes, etc. El tratamiento principal para TDAH incluye medicación y terapia conductual, es decir, psicología. Siguiente, hablemos de la dislexia. Esto es algo mucho más común y normalmente estos estudiantes tienen más problemas en comunicación y las áreas de letras. ¿Ya? Es un trastorno de aprendizaje como tal y afecta la habilidad de leer, escribir y procesar el lenguaje. No hay problemas en las matemáticas y en inteligencia especial, nada de eso, pero sí en las habilidades de leer, escribir y redactar.
Entonces las personas con dislexia tienen dificultades para decodificar palabras, reconocer palabras comunes. No sé si ahora sí se habrán dado cuenta que es como voltean las palabras y escriben en vez de Rita, Tarry, algo así, como no, hay como una variación, ¿no? Y a veces como que los ojitos mismos no les funciona bien, se olvidan dónde es derecha, izquierda, etcétera, o dónde se pone el más, o algunas cosas así pequeñitas, pero que sí tienen un factor, ¿no? Cuando son exámenes para marcar ABCD, se confunden en las cartillas y todo D. Y puede ser que haya problemas de dislexia y lee muy rápido o responde muy rápido y no se concentra, ¿no? O se le va como que las letras para otro lado. Eso es dislexia. Es un trastorno relacionado, no está relacionado. No significa que la persona necesariamente tenga problemas para comunicarse. ¿Listo? Entonces, en estos casos hay que trabajar a nivel académico, igual puede acudir a psicología o de repente incluso a clases extracurriculares como para que pueda desarrollar algunas habilidades un poco más. Lo que sí, la mayoría de los que tienen dislexia han sufrido problemas de autoestima porque pues sí tienen buen rendimiento, pero estos pequeños errores pueden hacer que los estudiantes se sientan más frustrados. Siguiente, por favor. La discalculia es parecido, pero en todo lo que es números y matemáticas. La misma metodología que dislexia, pero en todo lo que es conceptos numéricos y matemáticos. Igual el tratamiento también debe ser clases extracurriculares si fuera necesario y psicología, lo mismo si tiene problemas afectivos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar, esto creo que ya habíamos hablado. Ya, siguiente, por favor. Ya, el autismo, que es como lo más difícil de tratar en colegios. Entonces, ¿a qué se refiere el autismo? Ahorita estamos trabajando ya con espectro autista, ya estamos utilizando términos como Asperger o los grados de autismo como tal. Hay nuevas clasificaciones actuales. Pero, ¿en qué consiste el autismo? Es un conjunto de condiciones que afectan la comunicación, el comportamiento y las interacciones sociales. Los que ya han tenido estudiantes con problemas de autismo o en cualquier grado se habrán dado cuenta que tienen dificultades con el tienen dificultades de aprendizaje como tal también, no socializan mucho, son un poco como obsesivos, muy rígidos, ¿no? Y sí tienen un comportamiento mucho más parametrado que puede resultar raro para nosotros. Entonces, el espectro autista se caracteriza por eso, por problemas en la comunicación y la interacción social, problemas para interpretar el lenguaje común que nosotros tenemos, por ahí que no entienden señales sociales, las órdenes tienen que ser rígidas, no entienden chistes, no entienden dobles sentidos, etc. Y entonces eso en algún momento suele ser restrictivo. Y también la mayoría de los autistas son mucho más sensibles, no a nivel solo emocional, sino también a nivel físico, sensorial, corporal. Entonces son muy rígidos, exquisitos, como que no quieren que nadie se acerque mucho, no quieren abracitos, etc. Hay que saber identificarlo desde los 3 añitos, incluso antes, 2, 1 año, ya tienen sus características. Los niños que van a tener algunos problemas un poco distintos, pero a partir de los 3 años ya se puede diagnosticar. Quiere decir, pueden pasar evaluación psicológica o psiquiátrica o neurológica y con esto ya podrían tener un prediagnóstico si es que hay sospecha de. Siguiente. A ver, para hacer una diferenciación con los estudiantes de secundaria, que son los que más manejamos aquí, definitivamente estas características ya están mucho más elaboradas, no lo vamos a poder distinguir tan rápido. Entonces, si yo tengo un estudiante con ciertas características que no rinde en ciertas áreas o incluso tiene problemas emocionales, es mejor que lo podamos derivar a psicología, ¿ya? Como para que ustedes lo tengan en consideración. Eso es un poco sencillo en educación primaria porque se nota cómo está desarrollándose el estudiante. En secundaria ya no, porque están pasando por la adolescencia, otras interacciones sociales. Entonces, el distinguir si el estudiante realmente tiene algo puede ser un poco más difícil para ustedes. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer como maestro, derivarlo a psicología para que le haga una especie de evaluación. Si la evaluación sale positiva, se manda al centro de salud mental comunitario o cualquier centro de salud donde haya psicólogos clínicos y un médico a cargo que puedan hacer la intervención como tal. Todo lo que sea problemas emocionales, depresión, ansiedad, todo estrés, etcétera, esos no tienen que ver con discapacidad. Es más, a cualquiera de nosotros nos puede suceder o nos ha sucedido ya. Entonces, esos estudiantes no son inclusivos, simplemente son estudiantes.
pero por estos problemas emocionales, qué sé yo, habría que mandarlos a psicología para que puedan recibir el apoyo necesario y de todas maneras comunicar a sus padres para que puedan hacer también el soporte emocional. Entonces, en estos casos no hay problemas de inteligencia, los problemas son más personales, de casa, bajo rendimiento, enamoramientos, etcétera, y no tiene que ver con inclusión. Entonces, con mayor razón, no tendríamos que hacer ninguna diferencia con esos estudiantes que tienen comportamientos y emociones distintas a lo común. Con mayor razón, una persona normal podría desempeñarse mejor, pero si no lo está haciendo, algo le debe estar pasando. Y ahí yo como maestro voy haciendo la distinción de algo le pasa a este estudiante y no necesariamente tiene que ver con una discapacidad. Lo que tiene que ver son problemas emocionales y de conducta y hacemos la derivación a psicología. ¿Listo? Muy bien, gracias. Les doy no sé si tengan preguntas antes de... Yo me voy sin responder las preguntas. Si alguien tuviera preguntas, consultas, dudas... ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenos días y muchísimas gracias por la ayuda. Por ejemplo, para un estudiante con autismo, no le gusta estar rodeado de muchas personas. ¿Qué debo de hacer en ese momento si le está incomodando, ¿no? Estar en esa situación de estar varias personas? ¿Qué edad más o menos tendría el estudiante? Para primero de secundaria. Ya. A ver. De repente, ya sé, esta metodología se ha utilizado muchísimo, que tenga un sitio apartado de los otros niños, máximo 1 metro, medio metro de distancia para que no se sienta invadido. Entonces habría que explicar al resto de estudiantes que pues su compañero no le gusta socializar, por favor se va a sentir invadido, que no se estén acercando demasiado. Hay que preguntarle al estudiante qué tanta distancia le parece suficiente. Hay que explicarle igual, él no puede estar en un rinconcito. Es decir, de todas maneras se tiene que integrar, pero por lo menos con medio metro de distancia, es decir, 50 centímetros, como para que se sienta cómodo, ¿no? Y que por supuesto no lo estén observando demasiado. Habría que hacer una psicoeducación a los estudiantes para que él no se sienta observado porque se va a sentir mucho más nervioso. Y puede ser que reaccione un poco impulsivamente por la incomodidad. Entonces, de repente puedo explicar sobre el autismo si es necesario cuando el estudiante no esté, para que ellos puedan como que sintonizar, así es el autismo, es lo que tiene. Hay que preguntar a los padres qué grado de autismo tiene, cuál es su diagnóstico final, qué tratamiento se está siguiendo, ¿no? Eso es simplemente para mí como maestro para poder tratar el caso en ese momento. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Porque pueden ser reactivos. Si yo no reconozco a este estudiante, no voy a ser que me meta en problemas, ¿no? Entonces debo saber cómo tratarlo. Pero lo que podemos hacer en clase para que no suceda eso es sentarlo con un poquito de distancia, como para que él no se sienta invadido. Lo que sí hay que es ganarse un poco la confianza para que de todas maneras obedezca las reglas que tenemos en el salón. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, quisiera saber cómo puedo detectar, es que en cuarto secundaria va a haber un autismo. ya. Y yo he notado cuando le enseño que pareciera que va a entrar en una crisis, pero yo no lo puedo evitar porque no soy profesional. Darle el micro, profesor Carlitos, y que ustedes escuchen también. Gracias. Buen día con todos. Lo que estaba consultando es respecto de nuestro estudiante, quienes vamos a cursar el cuarto de secundaria. En cuarto de secundaria existe un estudiante que es autista. Y en alguna oportunidad, cuando yo aplico algunas normas de convivencia o cuando estoy trabajando, y a veces tengo que ser duro con ellos porque así tiene que ser el trato con adolescentes en ocasiones, puedo notar que pareciera que va a entrar en una crisis. Entonces yo lo que he hecho es detenerme, prestarle más atención, pero en realidad no sé cómo debería ser. Mi pregunta, ¿cómo identifico cuando mi estudiante está al borde de un colapso o tal vez cuando va a padecer una crisis, en este caso de autismo? Gracias. Gracias. Las crisis en el autismo básicamente son emocionales, ni siquiera es por el autismo mismo como tal, sino porque se siente invadido, se siente que presionado o estresado o ya está muchas horas en clase, entonces son personas desconocidas y ahí puede entrar en crisis.
si ya tiene problemas en casa, si ya el alumno, además del autismo, sufre de otros problemas emocionales, ahí sí es muy posible que tenga crisis. O sea, habría que averiguar un poco si tiene soporte familiar, tiene mamá, tiene papá, quién lo matriculó, lo traen, o él se va solito, etcétera. Averiguar un poco ese entorno para saber qué tan estable es. Si el estudiante se va solo, asiste solo, es muy posible que sea funcional. Quiere decir, va a ser un alumno casi regular. Pero si el estudiante lo traen hasta el colegio, difícilmente es funcional. El estudiante todavía está madurando. Entonces, hay que averiguar igual el coeficiente intelectual, es decir, la inteligencia, el grado de madurez. Eso en psicología se puede evaluar. El grado de madurez social se evalúa en psicología. ¿Cuánto es el grado de madurez social? De repente es un estudiante de 16 años, pero su maduración es 13, 12. No voy a poder tener el trato igual que los estudiantes de 16 o 14 porque su edad de maduración social es 12. Entonces prácticamente es como un niño un poco más pequeño, ¿no? Ahora, si tiene problemas intelectuales, igual existen pruebas para eso y normalmente con todo ese informe debería llegar el estudiante. Eso sí, lo pueden solicitar ustedes a los tutores y de otra manera a los directores, ¿no? Entonces, en los centros de salud nosotros realizamos informes completos. Debe tener evaluación neurológica, psiquiátrica si es necesario y psicológica para ver todo eso. A ver, ¿cuánto es su inteligencia? ¿Está dentro de lo normal? ¿Está por debajo del promedio? ¿O tiene alguna discapacidad ya? Lo mismo, evaluación emocional, si tiene algún problema, depresión, ansiedad, qué sé yo, como para que yo pueda tratar. Si yo sé todo ese historial, yo voy a saber cómo tratarlo, ¿no es cierto? Ya de repente yo sé que es tímido, pero por momentos se integra. Ya. Entonces, si lo veo tímido, como que no lo invado mucho, si lo veo medio como que ya se quiere abrir, entonces ahí le pongo las reglas, ¿no? Y sí es bueno que estén trabajando con el tutor o con los padres, que tengan un poco más información de este estudiante para que no termine siendo un problema el colegio para él ni él para el colegio. Quiere decir, si yo averiguo ese pequeño historial, yo voy a saber cuáles son los comportamientos y la forma de ser del estudiante. Nosotros podemos saber cosas generales, pero cada estudiante al final es un poco distinto, ¿no? Entonces, y el temor puede ser que a veces yo no sé si él no soporta gritos. La mayoría de autistas no soportan los gritos muy fuertes, la rigidez, se ponen más rígidos ellos, ¿no? ¿Cuándo me puedo dar cuenta que está en crisis? Normalmente van a empezar a temblar o se van a querer salir del salón o van a empezar a llorar de frente. Entonces ahí ya yo lo acompaño, le dejo ir, llamo al auxiliar para que lo acompañe. Si no funciona todo eso, entró en crisis, pues llamamos a los padres de familia para que se lo puedan llevar a casita, ¿no? Ellos, normalmente los papás tienen un manejo, ellos vienen criando 12, 13 años a este hijo y saben tener el manejo para las crisis emocionales. De repente yo no lo voy a poder hacer, entonces lo máximo que yo voy a poder hacer es acompañarlo. Tranquilo hijo, yo te voy a acompañar, quieres que te acompañe, te llamamos a tus padres, ¿no? Pero no tan así insistente, porque mientras más insistente, más ansiedad tiene el estudiante. Entonces más se va a poner. Entonces vos calmada, quieres salir, quieres ir al baño un rato, o quieres que llamemos al auxiliar, ¿no? Como para que él, si es que entró en crisis, si no entró en crisis, con 2, 3 palabras, chicos, ya, silencio, por favor, vamos a avanzar esto, no va a pasar nada. Normalmente se van a poner un poco molestos y rígidos, pero no va a entrar en crisis, porque todavía está controlado su sistema nervioso. En cuando ya entre en crisis, va a empezar a temblar, va a querer salir, se va a empezar a golpear un poco, etc. Ahí ya es crisis. Entonces, en esos casos, auxiliar, y si no se puede solucionar en el momento, no se le pasa la crisis, hay que llamar a los padres para que lleven al estudiante a casa, ¿no? El día siguiente ya va a estar mucho mejor. La idea es que se adapte poco a poco. Si ya en algún momento él se siente dentro del grupo, no creo que haya problemas de adaptación a partir de los 3, 6 meses. Entonces, posiblemente, ya que es un alumno nuevo, 3, 6 meses van a estar todavía en periodo de adaptación. Entonces, esos mesecitos hay que tener un poco de cuidado, y a partir del 7º mes, usualmente la adaptación ya sucede. Si no sucede al año, ahí podemos diagnosticar nosotros como profesionales de la salud mental problemas de adaptación, y tiene que seguir terapia psicológica, no solo para el autismo, sino para el problema de adaptación. ¿Queda más claro? Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que quedó claro. Bueno, a ver. En todo caso, ¿cómo
nosotros somos profesores y entendemos que existen trastornos y obviamente habilidades y deficiencias tal vez. Pero como profesores tenemos al frente un público de 20 o 25 chicos. Si en este grupo yo encontraría, después del diagnóstico previo obviamente, chicos con dislexia, discalculia, TDAH, autismo, ¿cómo debo trabajar yo? Porque hasta ahora se nos ha expuesto las dificultades que podemos enfrentar, pero nadie nos dice, trabaja de esta manera, aborda, claro, estas son las estrategias que tienes que tomar, y obviamente dentro de un salón también hay muchachos que no son diagnosticados porque los papás se resisten a creer que lo necesitan, ¿no? Gracias. Como le decía, el autismo sí es considerado discapacidad porque hay problemas incluso intelectuales, de lenguaje, definitivamente va a tener problemas de aprendizaje, a menos que sea un grado mínimo. En el resto de casos, dislexia, discalculia, otros problemas del aprendizaje o TDAH, no va a haber problemas de rendimiento académico graves. A lo mucho va a ser un estudiante un poco difícil o, no sé, obstinado o rebelde, ¿no? En el caso de los TDAH. En el caso de los que tienen problemas de aprendizaje, discalculia, disgrafia, etcétera, se los puede mandar a, quiere decir, clases particulares. No podemos hacer mucho. Lo más que puedo hacer es hacer más lentamente, si es que no copió rápido o si es que se está demorando mucho. Normalmente el problema es en la demora o en la confusión. Entonces, y eso con un poco de entrenamiento se puede solucionar, y ustedes no necesariamente tienen que hacer ese entrenamiento. Si de todas maneras ustedes les gusta su carrera, le tienen estima al estudiante y son muy abocados a enseñar, pues de repente me quedo unos minutitos extra para que yo le pueda resolver las preguntas, etcétera, ¿no? Me voy fijando si los problemas son repetitivos. ¿Cómo me doy cuenta si es discalculia, dislexia? El estudiante se traba mucho, el estudiante confunde los números, o sea, es relativamente sencillo para identificar los errores y normalmente tiene malas notas en esos cursos específicos y en los demás no los tiene porque problemas intelectuales no hay, ni en TDAH ni en ningún problema de aprendizaje como tal. No hay problemas intelectuales, por eso es bueno que tengan su informe los chicos que tienen algunos problemas para que ustedes sepan, ya, ese tiene inteligencia tal, ese tiene tal, como para que ustedes sepan cómo hacer en esos casos. Ahora, en el caso de TDAH, lo mismo que en el autismo, es mejor que los estudiantes sí estén sentados en un lugar un poquito apartado, 20 o 40 centímetros de distancia, y que de preferencia, si conversa mucho en el salón, pues esté solito, y si no, hay que sentarlo con alguien que no sea muy como fácil de molestar, como para que el estudiante como que se controle un poco, ¿no? Y sí hay que permitirles que salgan un poco más seguido al baño, pero con tolerancia de tiempo, 5 minutos, o sea, no se va a demorar 20 minutos. O sea, eso sí hay que identificar, porque los problemas van a ser más de conducta, más que solamente los problemas de aprendizaje como tal. Entonces, lo que tengo que trabajar en TDAH va a ser conducta. Entonces, yo como maestro pongo mis reglas de convivencia, mis normas, y ellos tienen que saber cuánto tiempo tienen para el baño, hasta qué hora se entra. Lo que sí tengo que ser un poco flexible, 1 o 2 minutos de flexibilidad, pero no 10, 15 minutos, ¿no? 5 a lo mucho podemos ser flexibles, ¿no? Porque sé que este estudiante es un poco así, y esas reglas también van a ir para el resto de estudiantes que no tienen TDAH. Entonces, por eso yo siempre pienso en el grupo mayor, pero incluyo a este, por eso se llama inclusión, incluyo a este en las normas de este grupo para que también él las pueda aplicar. Solamente en el caso de autismo y en los casos de retardo mental, personas que realmente tienen discapacidades, hacemos la diferencia porque esos estudiantes no van a responder, ni con presión no van a responder. Entonces, porque hay un problema ya de deficiencia intelectual y emocionalmente tampoco han madurado. Entonces, en esos casos sí hacemos una diferencia en cómo hacemos el trabajo, pero no en el trato. O sea, el trato siempre es amable, educado, etc. Por lo demás, sí hago unas pequeñas diferencias y soy un poco más flexible con estos estudiantes. Con el resto de estudiantes, TDAH, problemas de aprendizaje, no hacemos gran diferencia. Lo más que podemos hacer, mejorar la conducta, enseñarles un poco más ciertas cosas, explicarles WS, explicarles con ejemplo, con qué entiende este estudiante, ¿no?
A ver, tú que no has entendido, ¿cómo preferirías que te explique? ¿No? A algunos les gustan los ejemplos, a algunos les gusta hacer cosas gráficas, o sea, le puedo dar la oportunidad al estudiante de que haga las cosas de una manera distinta, un poco, dentro de las reglas, como para que él también se pueda desempeñar, ¿no? Ha habido estudiantes que hemos tenido y utilizan el Canva, no sé si ustedes han visto perfectamente, y traen sus trabajos en Canva con todo su desarrollo y todo. Varios de esos son TDAH, tienen mucha creatividad, ¿no? Y solitos quieren hacer. Se le da una oportunidad, tienes 10 minutos para hacer tal. Los otros se hicieron distinto. Bueno, lo que puedo hacer de repente es bajarle 1 punto, 2 puntos, porque no clasifico las reglas como tal, pero las reglas siempre las vamos poniendo de anticipado. Aunque parezcamos casi soldados, para trabajar conducta, las reglas siempre deben estar claras. Lo que sí, mi voz, mi conducta debe ser flexible, porque si no voy a espantar un poco a los estudiantes, pero las reglas deben ser más o menos rígidas, ¿no? La flexibilidad es en 1 o 2 estudiantes por temas específicos. Lo demás, las reglas se van aplicando más o menos flexible, de manera coordinada para todos. ¿Sí queda más claro? Había una pregunta más. Mi pregunta iba más que todo, ¿cómo nosotros podemos hacerle entender al papá que su niño de repente quiere trabajar y es el papá quien se convierte en el obstáculo? El año pasado teníamos un estudiante en 5º año, que el jovencito quería quedarse. Decía, profesora, con su compañerito, se quiere quedar al refuerzo, pero en el minuto llegaba la mamá, me lo tengo que llevar. Y si por A en la clase se organizaba un trabajo grupal y yo le decía, agrúpenlo a su compañero, en lo que pueda hacer, o sea, no es una cosa de que él cumple una exposición. La mamá recibía la información y a los minutos me estaba llamando, mi hijo no puede exponer, mi hijo no puede hacer, mi hijo sufre, me decía, aparte del problema que tenía de TDAH, mi hijo puede convulsionar, profesor. De verdad que yo trabajaba al temor con el niño cuando venía a la clase, porque si le decía, porque él quería pararse. Pero era la mamá quien se convirtió en el obstáculo de este jovencito y yo creo que no lo ha dejado para nada desarrollar aquellas capacidades que probablemente tenía el joven. ¿Cómo le hago entender yo al papá que su niño requiere de una atención especial? Porque hay muchos niños que han entrado al colegio, nosotros los hemos identificado, les hemos hablado de una manera suave al papá, llévelo, evalúelo, lo hemos observado, está teniendo, mi hijo es normal, y con eso ¿qué? Entonces, ¿cómo le hago entender al padre, señorita psicóloga? ¿Qué le digo? Ay, disculpe, de ahí se cae una botellita. A ver, definitivamente en estudiantes menores de 15 años para abajo no hay mucho que podamos hacer contra los padres porque ellos tienen mayor autoridad que nosotros, definitivamente. Lo que sí podrían hacer, boletines, informes, mandar citaciones, etcétera, como para que los padres ya estén en sobreaviso, ¿no? Informar al auxiliar, informar a los tutores, todos deben saber las problemáticas de este estudiante por si tiene problemas de rendimiento escolar, no va a ser mi responsabilidad, porque yo no les puedo regalar la nota tampoco. Entonces tenemos que hacer información, básicamente papeles, como se diría, y pedir el informe psicológico del estudiante, porque la señora puede decir lo que sea, pero ¿y el informe? Entonces los tutores deberían tener los informes psicológicos de los estudiantes. Eso sí, todos los tutores pidan informes psicológicos de sus estudiantes que tienen problemas. No podemos poner un diagnóstico porque sí, si no ha habido evaluación, y en la evaluación todos los profesionales siempre van a recomendar terapia. Imposible que uno diga es leve, o sea, si no, no tendría diagnóstico. ¿Para qué vamos a diagnosticar a una persona que no tiene nada? Definitivamente no es que sea un niño especial, nada parecido. El TDAH es un síndrome, quiere decir no es un problema de inteligencia o no, es un síndrome donde el desarrollo cerebral no es igual que los demás. Entonces, estos estudiantes pueden hacer una vida básicamente normal, solamente que el problema va a ser conducta y un poco las emociones. Eso. Si en algún momento llega a adicciones o algo así, es un problema mayor todavía y sí tienen riesgo de entrar en adicciones, juegos, alcohol, lo que sea. Entonces, yo con un poco de información le puedo insistir al papá de que tiene que llevarlo, ¿no? Entonces, si no, se le pondrá pues notas mínimas, 12, 13, no lo sé,
simplemente es como para ayudar las ganas que tiene el estudiante de seguir saliendo adelante, pero si no, es responsabilidad de los padres. Los adolescentes mayores de 15, 16 normalmente ya tienen cierto grado de rebeldía, tienen mucha más conciencia, el desarrollo está mucho más listo, entonces con ellos se puede conversar, hasta pueden ser ellos mismos rebeldes a sus padres y es educación, no estamos haciendo una cosa mala. Entonces se están quedando para estudiar, no tendría nada de malo. Entonces ellos con su propio razonamiento a veces se ponen rebeldes a sus padres y uno le explica, ¿no? Tutor, profesor, mire, su estudiante, su hijo es muy bueno, le gusta estudiar, lo motivo, ¿no? Como para que se vaya quedando, porque realmente él tiene ganas, ¿no? Ahí sí que ya no confronto porque yo veo que el estudiante pone en su parte como sea, pero algunos padres también lo reprimen, ¿no? Entonces eso no se va a poder trabajar aquí, sino en terapia, porque hay que hacer reeducación al padre y reeducación al niño. Entonces, la reeducación toma unos cuantos meses porque esos padres ya tienen esas conductas hace tiempo. Y si este hijo, TDAH, no importa, no está bien, es por falta de tratamiento. Los TDAH rinden casi normal, con o sin medicación. Entonces, no vaya a ser que el papá no le haya hecho ni siquiera una buena evaluación y por supuesto no tiene seguimiento a este estudiante y entonces para mí va a ser un problema y por más que el estudiante tiene ganas, el papá no colabora. Entonces ahí sí, referencia a psicología y de ahí el psicólogo o el tutor ya se encargará de poder hacer la derivación para salud mental, psicología, etc. Y siempre tenemos que hacer la diferencia porque nuestros padres a veces tienen prejuicios, no que no es loquito, que no es, o sea, no es así. En realidad ningún loquito creo que estudiaría, porque no están bien de sus facultades mentales, y la facultad mental no es solo decidir, es cómo llevan su vida, estudian, trabajan. Esa es la funcionalidad, hace que nosotros podamos diagnosticar si una persona realmente tiene algo grave. Entonces, esas palabras, loco, enfermito, no lo sé, tenemos que tratar de no utilizar y explicarle a los padres, no es que los que van a psicología son loquitos, o sea, no tienen nada que ver, son problemas de aprendizaje, su hijo sí es normal, pero tiene problemas de aprendizaje o de conducta o de emociones que tienen que ser tratados, no porque no sea normal, sino porque él puede mejorar. Le cambiamos un poco la torta como para que él pueda entender que realmente su hijo sí es normal, pero tiene problemas de conducta. Cualquiera de nosotros es normal, pero a veces llegamos tarde, no hacemos caso a las reglas que nos ponen y somos adultos. ¿Qué es eso? Problema de conducta. Somos personas normales, pero que no obedecemos, somos contestones, ¿no? Nos pasamos de la hora, etcétera. Esos son problemas de conducta. Ahora, él me dice algo, me hace sentir mal, él habló de mí porque es así, problemas emocionales, ¿no? Me lo tomo a pecho, esos son problemas emocionales. Me siento mal, me siento molesto, me siento triste, me siento alegre, emociones. Entonces, la mayoría de los adolescentes tienen problemas emocionales y de conducta. Y no siempre son problemas de neurodivergencia o problemas de discapacidad como tal. Entonces a los padres hay que hacerles entender eso. Sí son personas normales, es evidente. Lo que sí hay que trabajar es conducta y emociones. Una pregunta más. ¿De qué sirve? ¿De qué está malito que tiene? ¿Cierto? Pero hay un estudiante que dice otro. Y a veces yo digo, ¿pero qué es ese otro? Que la verdad que no entiendo y no sé cómo la verdad es que ¿quién le puede ayudar cuando dice otro? Después del estudiante No, yo quisiera saber, disculpe usted, yo sé que en el colegio también tenemos estudiantes inclusivos, ¿sí? Y ellos tienen, bueno, con una ficha, ¿no? Que dice, tiene tal problema y todo. Pero dentro de los estudiantes hay una condición donde dice otro, ¿no? O sea, dice, ¿cuál es la condición que tiene? Y le ponen otro. Entonces yo quisiera saber, ¿no? O sea, ¿qué significa ese otro? ¿No? Porque no sabemos cómo ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, si tiene autismo, entonces podemos hacer algo, ¿no? TDAH ya, pero el otro, no sé, no sé, ajá, ¿qué significa ese otro?
Ustedes no lo han puesto. Esa respuesta la voy a dar yo, la secretaria. Otro problema de salud mental. Hay que averiguar. No precisa. A ver, profesora, para poder ayudar un poco a que la psicóloga nos pueda responder de manera asertiva con relación a esa ficha. ¿Quién le entrega esa ficha? ¿Le entrega el equipo SAI? ¿Hoy día les han entregado? Ya, ¿quién lo ha enviado? Ah, ya, entonces está relacionado con la ficha que tiene el colegio con relación a los estudiantes que tienen discapacidad, que creo que ya la psicóloga lo aclaró hace un momento, que hay tipos de discapacidad en los cuales no está el hiperactivo, el disléxico, el discalcúlico, no está ahí, ¿verdad? Esos son los otros. Porque cuando estamos hablando de discapacidad específicamente, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad psicomotriz, discapacidad en cuestión intelectual, ¿verdad? De leve, moderada, porque aquí la severa no la atendemos, la severa la atiende educación especial, exactamente. Entonces, cuando se refiere a otros, son estudiantes neurodiversos, a la hiperactividad. El autismo incluso es una discapacidad, ¿verdad? El espectro autista. Pero el hiperactivo, con déficit de atención, ellos no están dentro del tipo de discapacitados, ¿verdad? Entonces, otros, es eso, profesora Roberta. No están dentro de la categoría de estudiantes discapacitados. A eso se está refiriendo pero la psicóloga creo que también ha sido bastante clara cuando dice, yo hace poco escuché psicóloga en una de las de los webinars que se dan por parte del ministerio. Es más, el ministerio en Perú Educa, en la CIFOT, está dando mucha importancia a lo que es la educación inclusiva y el espectro autista, que ha estado en estos últimos días lanzando esa capacitación para el autismo. A lo que yo iba, algo que mencionó la psicóloga, todos los estudiantes, al igual que un paciente que tiene un historial clínico, los estudiantes también deben tener un historial clínico, pero educativo, ¿verdad? Eso es lo que mencionaron. El historial educativo del estudiante es lo que se llama, lo que hace un momento mencionó la psicóloga, que todos los estudiantes que vienen a una institución educativa matricularse por cuestión de discapacidad traen un diagnóstico. Y dentro de este diagnóstico, ella ya lo dijo, no solamente es el intelectual, sino también es un diagnóstico neurológico. Ella mencionó que también se recomienda una terapia conductual, ¿verdad, psicóloga? Y lo que es tratamiento médico. Entonces, si nosotros no tenemos a los estudiantes que están en esa relación de discapacidad con un historial educativo clínico educativo, entonces pues lamentablemente tampoco podemos saber qué tiene este estudiante, porque no ha tenido el diagnóstico, y no podemos nosotros como maestros decir, creemos que tiene. Nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Entonces creo que allí es donde estamos actuando a veces mal. ¿Por qué? Porque la última relación de estudiantes que se nos pasó, psicóloga, decía discapacidad leve, autismo, pero los estudiantes que presentaban discapacidad leve no tienen un historial clínico educativo. Por eso es que de repente hay algunos maestros que dicen, no, pero si no tiene el historial, entonces ¿cómo sabemos nosotros que realmente tienen estos problemas? Y tenemos de pronto la mala idea de creer que el estudiante que tiene déficit de atención con hiperactividad o que solo presenta la hiperactividad es discapacitado. Y usted ya lo ha aclarado que eso no es así. Entonces, yo lo que quería preguntarle, psicóloga, aprovechando la pregunta de la profesora Roberta, es si el estudiante hiperactivo, el estudiante con déficit de atención, el que tiene dislexia, discalculia, dislalia, esos estudiantes también tienen que venir con un historial clínico a nuestra institución educativa.
¿O solamente son esos estudiantes que ya están reconocidos como discapacitados, como los sordos, autistas, los que tienen discapacidad leve o moderada? Ambos, los neurodiversos, también deben tener un historial clínico educativo para que nosotros podamos a partir de ahí hacer esa forma de trabajar con ellos diferenciada. Esa es mi pregunta, psicóloga. Gracias. A ver, en el caso de discapacidad como tal, incluso deberían llegar con su carnet de CONADIS, es decir, ya con su certificado de discapacidad, cuál es la discapacidad intelectual, física, etcétera. Ahí vamos a saber diferenciar rápidamente que esta es discapacidad. En el caso de los neurodiversos y problemas de aprendizaje, no van a llegar con ningún carnet ni nada porque eso no es discapacidad. Lo que sí podemos solicitar a los tutores es que pidan el informe psicológico o informe médico si son autistas, por ejemplo. El diagnóstico lo da el neurólogo o a lo mucho el psiquiatra, no necesariamente los psicólogos. Entonces, a menos que se haya hecho una batería grande, etcétera, y viene con toda la información de todas las áreas que se ha evaluado al estudiante. En el caso de los TDAH, cualquier psicólogo clínico puede hacer la evaluación y diagnosticarlo. Eso sí, pueden con informe psicológico, así sea discalculia, disgrafia, problemas mucho menores de aprendizaje, deberían estar tipificados para que ustedes revisen y digan, disgrafia, ¿qué es? Busco, no importa, en internet y me entero de qué es disgrafia, ¿no? De repente yo no entiendo muy bien. Dice discalculia, ya, esto es discalculia, como para que ustedes puedan trabajar de manera diferenciada, pero si no dice, tendríamos que preguntar al tutor, que el tutor pida el informe al padre de familia, dónde está y cuál es el problema que sufre el estudiante, ¿no? Muchos que vienen con, que dice otros, también son problemas emocionales y de conducta. Y por supuesto que no lo colocan, ¿no? Porque es un diagnóstico un poco difícil, vamos a reservado, ¿no? De depresión, cosas así, no se colocan, pero es importante que ustedes sí lo sepan. Lo que sí, con esos estudiantes hay que tener mucho cuidado, jamás hacerlos sentir mal o que yo sé que tienes depresión, o sea, al ser el diagnóstico tan reservado, yo voy a tratar de una manera respetuosa de que el estudiante se integre y todo lo demás, pero tengo cuidado de no utilizar esas palabras a menos que el estudiante ya lo haya dicho en clase, yo sufro de tal, tengo problemas emocionales, entonces ya él mismo está dando la información y ahí puedo aportar yo. Pero si no, mantenemos esa reserva para que no se sienta el estudiante como distinto, ¿no? O sea, primero que no tiene problemas graves, pero sí que los problemas emocionales y de conducta sí son difíciles de manejar, y eso es lo que hay en una comunidad educativa normalmente. No tanto lo de inclusión, no tanto, es decir, discapacidad como tal, sino problemas más normales que a veces no sabemos cómo manejar. Entonces, en estos casos pido la evaluación psicológica para yo revisar más o menos, y normalmente los psicólogos todos colocamos indicaciones. Y en las indicaciones dice, recomienda tal, recomienda terapia psicológica, recomienda que los padres se integren, recomienda profesor extra, recomienda profesor sombra, etcétera. Nosotros colocamos lo que se necesita para el estudiante. Se recomienda que el estudiante se siente más adelante, se recomienda que el maestro le dé 5 minutos de atención. O sea, eso es específico y ustedes lo pueden solicitar a tutoría, y los de tutoría a los padres de familia. Entonces así más o menos va. Y si hay psicología, ojalá que ya lo tengan pronto, a psicología. El psicología va a estar recontra lleno de tantos estudiantes que requieren evaluación, ¿no? Y no necesariamente los psicólogos educativos hacen estas evaluaciones, sino los psicólogos clínicos. Es más, el psicólogo educativo va a referir a este paciente a un centro de salud para su evaluación. Entonces recibe los informes y les explica a ustedes, este caso es así, porque pues maneja temas de salud mental. ¿Queda un poco más claro? Listo. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Terminamos. Gracias. Muy bien.